Estás a punto de ver cómo un pequeño error puede hundir imperios. No son decisiones dramáticas ni mentes malvadas, solo pequeños errores aburridos y cotidianos. Un interruptor olvidado, un decimal mal colocado, una sola casilla de verificación sin marcar. Han estrellado aviones, han dejado continentes sin luz y casi han iniciado una guerra nuclear. Los gobiernos culparon a los sistemas, las empresas culparon a factores imprevistos, pero el detonante fue microscópico. Y lo más aterrador es que estos desastres parecían normales hasta segundos antes. Entonces, ¿qué sucede cuando un técnico, empleado o capitán somnoliento comete un desliz? Esta noche rebobinaremos esos momentos ordinarios y veremos cómo todo se desmorona en silencio. Porque a veces, el fin del mundo empieza con un clic. La crisis de Chernóbil se desencadenó por una prueba de seguridad fallida a altas horas de la noche. El peor desastre nuclear de la historia comenzó como una prueba de rutina. En 1986, los ingenieros soviéticos de Chernóbil llevaron el reactor 4 a una temperatura peligrosamente baja. Realizaron una prueba de seguridad a altas horas de la noche en la central eléctrica ucraniana. Para mantener las turbinas girando, los operadores desactivaron los apagados automáticos y los sistemas de seguridad clave. Se tiraron las barras de control, sonaron las alarmas y el reactor se volvió tremendamente inestable. Una explosión masiva de vapor hizo volar el edificio del reactor en pedazos antes de que nadie se diera cuenta. El grafito del núcleo ardió, arrojando desechos radiactivos a gran altura. Los bomberos de Pripyat llegaron sin protección, pensando que se trataba de un incendio normal. Durante días, nubes radiactivas flotaron sobre Europa, mientras los funcionarios minimizaban todo lo ocurrido. El transbordador Challenger fue destruido porque una junta tórica de goma no pudo sellar. 7 astronautas murieron en directo por televisión a causa de un anillo de goma. Y tenemos SCLLD. En enero de 1986, el Challenger se encontraba en una plataforma de lanzamiento helada de Florida. Los ingenieros de Morten Thiokol habían advertido sobre el rendimiento de las juntas tóricas en frío. A pesar de las preocupaciones, los directivos de la NASA siguieron adelante, cumpliendo plazos y bajo presión política. Cuando los cohetes propulsores sólidos se encendieron, los gases calientes se filtraron a través del sello frágil. Una lama brillante lamió la junta de refuerzo, cortando el tanque de combustible externo. 73 segundos después del despegue, el transbordador se desintegró sobre el Océano Atlántico. Los escolares observaron cómo la misión de la maestra Krista McAuliffe terminó con la caída de escombros. El desastre obligó a la NASA a afrontar cómo una pequeña parte enmascaraba un riesgo masivo. Los vigías del Titanic no llevaban binoculares para vigilar el iceberg. Un transatlántico de lujo supuestamente insumergible se hundió después de rozar un trozo de hielo. En 1912, el RMS Titanic navegó a través del Atlántico Norte, hacia Nueva York. Arriba, en el nido del Cuervo, los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee escudriñaban la oscuridad. Sus binoculares quedaron guardados porque uno de los poseedores de las llaves se perdió el viaje. Sin aumento, avistaron el iceberg peligrosamente tarde en esa noche sin luna. El primer oficial William Murdoch ordenó un giro brusco y los motores se invirtieron inmediatamente. El barco seguía avanzando a ras del iceberg, abriendo múltiples compartimentos estancos. Los pasajeros adinerados siguieron socializando mientras la tripulación preparaba silenciosamente los botes salvavidas en cubierta. En cuestión de horas, el orgullo de la White Star Line desapareció bajo el agua helada. La sonda Mars Climate Orbiter se perdió debido a una simple confusión entre unidades métricas e imperiales. Una nave espacial de $125 millones desapareció en Marte porque los números hablaban idiomas diferentes. Incluso el paraís y para ancho. En 1999,
La sonda Mars Climate Orbiter de la NASA se acercó al planeta después de un largo viaje interplanetario. El software de navegación de Lockheed Martin enviaba datos de empuje en libras segundo, no en newton segundo. El equipo de navegación de la NASA asumió que los datos eran métricos y nunca convirtió nada. Cada pequeña corrección de trayectoria empujaba la sonda más abajo de lo que los planificadores habían previsto. Cuando los controladores notaron las lecturas extrañas, la nave espacial ya estaba rozando la atmósfera. Probablemente descendió demasiado, se sobrecalentó y se desintegró detrás del propio Marte. No hubo ninguna explosión dramática, solo silencio donde debería haber aparecido la telemetría. Un documento de unidades sin verificar se convirtió en el error de tarea, de matemáticas más costoso imaginable. El tanque de oxígeno del Apolo 30 explotó después de que se dañara un interruptor. El fracaso exitoso de la NASA comenzó con una cicatriz oculta en el cableado de uno de los tanques. El Apollo 13 partió de Florida en 1970 con el objetivo de realizar otro aterrizaje en la Luna. Una prueba en tierra anterior había sobrecalentado un tanque de oxígeno, dañando su cableado interno. Nadie se dio cuenta de que los contactos del termostato estaban literalmente soldados entre sí en el interior. Días después del inicio del vuelo, Jack Swigert agitó los tanques criogénicos según la orden. Una chispa dentro del tanque 2 encendió el oxígeno, haciendo estallar un panel lateral. Jim Lovell informó famosamente sobre un problema que se produjo mientras su nave espacial purgaba el soporte vital. La tripulación se apiñó en el pequeño módulo lunar y lo utilizó como bote salvavidas. Una cuidadosa improvisación y trucos para ahorrar energía los trajeron de regreso sanos y salvos a la Tierra. El transbordador Columbia está condenado al fracaso cuando un trozo de espuma impacta en el ala. La tragedia del Columbia comenzó con una nube de espuma que casi nadie notó. Durante el lanzamiento en 2003, la espuma aislante se desprendió del tanque de combustible externo. Un trozo del tamaño de una maleta se estrelló contra el ala izquierda del transbordador, cerca del borde de ataque. Los ingenieros vieron imágenes granuladas del lanzamiento, pero no estaban seguros de la gravedad del daño. Las solicitudes de imágenes militares fueron debatidas, retrasadas y, finalmente, nunca se llevaron a cabo por completo. Durante 16 días, la tripulación orbitó la Tierra sin percatarse de la sección del ala que faltaba. Al reingresar sobre Texas, el plasma sobrecalentado se vertió a través de la brecha oculta. La estructura del ala falló y el Columbia se desintegró en la atmósfera superior. Los pedazos cayeron sobre varios estados mientras los investigadores rastreaban todo hasta llegar a espuma. La crisis de 3 Mile Island comenzó con una válvula del sistema de enfriamiento atascada. El peor accidente nuclear comercial de Estados Unidos comenzó con un equipo que simplemente se negó a cerrarse. En 1979, en 3 Mile Island, Pennsylvania, una válvula de alivio se quedó abierta. Mientras los indicadores de la sala de control engañaban a los operadores, expulsaba silenciosamente el refrigerante del reactor. Un indicador engañoso sugería que la válvula se había cerrado, aunque no era así. Preocupados por el riesgo de llenar demasiado el reactor, los operadores decidieron reducir aún más el agua de refrigeración. Se formó vapor y gas en el núcleo, exponiendo las barras de combustible al calor. En cuestión de horas, la planta sufrió una fusión parcial y una grave liberación de radiación. Los residentes escucharon mensajes confusos mientras helicópteros y equipos de televisión invadían el área. El incidente transformó las actitudes estadounidenses hacia la energía nuclear y el diseño de las salas de control de las plantas. El cohete Ariane 5 se autodestruyó debido a un error en el software de conversión de enteros. Un cohete europeo explotó 40 segundos después del lanzamiento debido a un error de programación. En 1997, el primer Ariane 5 despegó desde la Guayana Francesa con satélites.
Su sistema de guía reutilizó un software escrito anteriormente para el más lento Ariane 4. El nuevo cohete aceleró más rápido, llevando los números más allá de los límites del programa anterior. Un valor de velocidad horizontal se desbordó al convertirse desde un valor flotante de 64 bits. El software intentó convertirlo en un entero de 16 bits y falló inmediatamente. La computadora de guía se apagó y los sistemas de respaldo copiaron diligentemente la misma falla. Sin una guía válida, Ariane 5 se desvió de su curso y se autodestruyó sobre la jungla. Un tipo de datos sin controlar convirtió años de ingeniería en un costoso espectáculo de fuegos artificiales. La explosión de Deepwater Horizon se produjo después de una lectura errónea del resultado de una prueba de presión. El peor derrame de petróleo en alta mar de la historia dependió de una sola prueba. En 2010, la plataforma Deepwater Horizon perforó el pozo Macondo de BP en el Golfo. Antes de abandonar temporalmente el pozo, los equipos realizaron una prueba de presión negativa por seguridad. Las lecturas de la tubería de perforación y de la línea de matar no coincidieron, lo que indica que algo andaba mal. Algunos gerentes interpretaron las cifras confusas como un defecto vejiga, no una fuga. Creyendo que el pozo era seguro, reemplazaron el pesado lodo de perforación con agua de mar mucho más liviana. El gas subió a través del pozo, superando barreras que deberían haber estado selladas herméticamente. El fuego entró en erupción en la plataforma, se incendió y la envolvió en llamas. Después de que la plataforma se hundió, el petróleo brotó del fondo marino durante semanas. Apagón en el noreste provocado por una línea sobrecalentada que rozó un árbol. 50 millones de personas se quedaron sin electricidad porque una línea quedó demasiado cubierta de hojas. En un caluroso día de agosto de 2003, la demanda aumentó en toda la red del noreste. En Ohio, una línea de transmisión de alto voltaje se desplomó al calentarse bajo una carga pesada. Se sumergió en un árbol sin podar, falló y se apagó automáticamente. El software de la sala de control de First Energy no alertó a los operadores sobre el creciente problema. Los controladores de la red no redirigieron la energía rápidamente, por lo que otras líneas cercanas comenzaron a sobrecargarse. Una falla tuvo como consecuencia muchas otras, activando relés de protección en varios estados de Estados Unidos. En cuestión de minutos, grandes ciudades como Nueva York y Toronto quedaron a oscuras. El apagón expuso cómo la gestión ordinaria de la vegetación puede crear o destruir sistemas gigantescos. El planeador Gimli se quedó sin combustible después de un error de conversión de unidades. Un vuelo de Air Canada se convirtió en planeador porque alguien contó mal los kilogramos y las libras. En 1923, un nuevo Boeing 767 se salió de Montreal con destino a Edmonton. Los equipos de tierra tuvieron que calcular el combustible manualmente porque el indicador no funcionaba correctamente. Y utilizaron el factor de conversión equivocado, cargando aproximadamente la mitad del combustible requerido. Sobre Manitoba, ambos motores se apagaron a gran altitud, aterrorizando instantáneamente a los pasajeros. El capitán Robert Pearson y el primer oficial Maurice Quintal de repente comandaron un avión de pasajeros sin energía. Su objetivo era una antigua base aérea en Gimli, hoy convertida en pista de carreras. El avión se deslizó silenciosamente y estuvo a punto de chocar con la gente que se reunía para las carreras de autos del fin de semana. El aterrizaje fue muy duro, pero todos se alejaron caminando del aterrizaje improvisado. Cinta dejada en puertos estáticos envió vuelo de Aeroperú a ciegas en la noche. Un trozo de cinta olvidado hizo que todos los instrumentos de un avión fallaran a la vez. En 1996, el vuelo 603 de Aeroperú partió de Lima en un vuelo nocturno de rutina. Los trabajadores de tierra habían cubierto los puertos estáticos con cinta adhesiva durante los trabajos de limpieza. Posteriormente, nadie retiró la cinta, ni dejó constancia documental del cubrimiento temporal. Una vez en el aire sobre el Pacífico,
Los puertos bloqueados alimentaron tonterías a las computadoras de vuelo. Los indicadores de velocidad aerodinámica, altitud y velocidad vertical dieron lecturas contradictorias e imposibles simultáneamente. Las alarmas sonaron en la cabina mientras la tripulación luchaba contra instrucciones y advertencias contradictorias. Desorientados en la oscuridad con datos falsos, los pilotos perdieron el control del Boeing. El avión se estrelló en el océano, todo por una cinta más pequeña que una postal. Desastre en el aeropuerto de Tenerife provocado por una frase de autorización de despegue mal escuchada. El accidente de aviación más mortal de la historia dependió de unas cuantas palabras inglesas malinterpretadas. En 1967, dos Boeing 747 completamente cargados esperaban en el brumoso aeropuerto de Los Rodeos. Un avión de KLM y un avión de Pan Am compartían la misma pista. El capitán Jacob el Duisen Van Zanten creía que ya había recibido autorización para despegar. Las dudas de su primer oficial se disiparon cuando las conversaciones por radio se superpusieron en frecuencia. Los controladores dijeron, prepárense para el despegue, pero el capitán escuchó una confirmación. En medio de la espesa niebla de las Islas Canarias, el KLM 747 aceleró por la pista sin ser visto. El avión de Pan Am seguía avanzando, oculto en la oscuridad. Segundos después, los dos gigantes chocaron, esparciendo los restos por la pista. El vuelo 123 de Japan Airlines quedó averiado debido a una reparación inadecuada de la cola. El accidente aéreo más mortal de la historia comenzó con una reparación apresurada, realizada años antes. En 1978, un CK-11 de Japan Airlines sufrió un impacto de cola al aterrizar en Osaka. El vuelo 522 de Helios se estrelló después de un solo ajuste del interruptor de presurización de la cabina. Un avión entero se desmayó lentamente porque una perilla estaba en el modo incorrecto. El vuelo 522 de Helios Airways salió de Larnaca, Chipre, con destino a Atenas una mañana de verano. Nadie lo cambió de nuevo a automático antes de que el Boeing 737 partiera nuevamente. A medida que el avión ascendía, el aire fresco nunca presurizó adecuadamente la cabina alrededor de los pasajeros. Las máscaras de oxígeno cayeron mientras los pilotos luchaban con alarmas confusas e interpretaciones de listas de verificación. Finalmente, todos a bordo perdieron el conocimiento, incluida la tripulación en la cabina. El avión continuó en piloto automático, un barco fantasma manteniendo su ruta programada. Inomente se estrelló contra las laderas griegas después de que se agotara por completo el combustible. La elección de una pista incorrecta provocó que el vuelo 51-291 de Comair se estrellara contra un campo. Un avión regional apenas logró alcanzar la valla porque partió desde el pavimento equivocado. En 2006, el vuelo 5191 de Comair se preparó para despegar del aeropuerto Bluegrass de Lexington. La tripulación recibió autorización para utilizar la pista larga adecuada para su avión cargado. Y Year Trim P. En la oscuridad antes del amanecer, accidentalmente rodaron hacia una pista de cruce mucho más corta. La construcción de calles de rodaje y una iluminación confusa hicieron que el pequeño aeropuerto de Kentucky pareciera desordenado. Los pilotos no notaron las luces centrales faltantes ni las marcas inusuales en la pista. Comenzaron su despegue y rápidamente se dieron cuenta de que la longitud de la pista era sorprendentemente inadecuada. El avión se metió en un campo y se desintegró más allá del final de la pista. Solo una persona, el primer oficial, sobrevivió al error totalmente evitable. El vuelo 173 de United se quedó sin combustible y se fijó en una luz de advertencia. Una sola luz en el tren de aterrizaje desvió la atención de un avión de su combustible. A 1978, el vuelo 173 de United se aproximaba a Portland, Oregón, con un DC-8.
Los pilotos sospecharon que había un problema con el indicador del tren de aterrizaje principal derecho. Preocupados por un posible aterrizaje inseguro, se mantuvieron en una amplia formación de espera. Hicieron girar el tren de aterrizaje repetidamente y pidieron a la tripulación de cabina que revisara visualmente las partes del ala. Durante la resolución de problemas, nadie registró por completo que el estado del combustible descendiera hacia niveles peligrosos. Los ingenieros en tierra dieron señales de que faltaba combustible, pero la urgencia nunca llegó a materializarse. Al final, los motores se fueron apagando uno tras otro a medida que los tanques finalmente se vaciaban. El avión se estrelló en una zona suburbana, lo que obligó a establecer nuevas reglas sobre el trabajo en equipo en la cabina. Exxon Valdez encaló tras un giro errado en Prince William Sound. Un derrame masivo de petróleo en Alaska comenzó con un simple descuido de navegación. En 1939, el Exxon Valdez partió de Valdez cargado con crudo de North Slope. Para evitar el hielo, el petrolero abandonó temporalmente su ruta de navegación designada durante la noche. El capitán abandonó el puente y un cansado tercer oficial tomó el turno. Ocupado y posiblemente fatigado, no logró regresar al camino normal. El petrolero continuó recto, en dirección al conocido peligro de Blythe Reef. Poco después de medianoche, el casco se abrió y vertió petróleo en Prince William Sound. Manchas negras se extienden a lo largo de la accidentada costa de Alaska, cubriendo aves marinas y nutrias marinas. A esa corrección de rumbo fallida le siguieron años de limpieza y batallas judiciales. El Costa Concordia zozobró porque el capitán ordenó un desvío ostentoso. Un moderno crucero se volcó porque alguien quería tomarse una selfie más cercana de la costa. En 2012, el Costa Concordia navegó cerca de la isla italiana de Giglio por la noche. El capitán Francesco Schettino ordenó una maniobra de navegación no programada cerca de la costa. Esperaba ofrecer a los pasajeros y residentes de la isla una vista espectacular de las luces. En lugar de eso, el barco chocó contra una roca sumergida, abriendo un largo corte a lo largo del casco. El agua inundó los compartimentos y el buque comenzó a inclinarse fuertemente hacia un lado. Anuncios confusos retrasaron la evacuación mientras los pasajeros deambulaban por escaleras abarrotadas y pasillos oscuros. El despliegue del bote salvavidas se volvió caótico a medida que el barco se inclinaba más hacia la costa rocosa. El barco parcialmente volcado se convirtió en un símbolo de error humano y bravuconería fuera de lugar. El ferry MV Seoul se hundió después de un giro repentino sobrecargado con carga. Cientos de estudiantes coreanos murieron porque un ferry se manejó como una camioneta sobrecargada. En 2014, el MV Seoul partió de Incheon repleto de carga y pasajeros de grupos escolares. La carga había sido apilada en grandes cantidades y mal asegurada, excediendo ampliamente los límites de seguridad. Cuando el ferry se aproximaba a Jindo, el tercer oficial ordenó una corrección brusca del rumbo. El giro repentino hizo que los camiones y contenedores se movieran violentamente por las cubiertas inferiores. El barco se inclinó hacia un lado y el agua del mar se filtró a través de las estructuras abiertas. A los pasajeros se les dijo que permanecieran en sus camarotes, perdiendo un tiempo precioso de evacuación. Los esfuerzos de rescate se concentraron en el exterior mientras muchos permanecieron atrapados abajo a medida que la escora empeoraba. Heroldo de la libre empresa inundado, cuando una puerta de arco quedó abierta. Un ferry volcó minutos después de partir porque nadie cerró la parte delantera. En 1987, el Herald of Free Enterprise partió de Zeebrugge con destino a Dover. Los automóviles y camiones se alineaban en las cubiertas mientras los pasajeros se instalaban en salones y camarotes. El contramaestre ayudante, encargado de las puertas de proa, dormía en su camarote. Ningún sistema en el puente confirmó si las enormes puertas estaban realmente cerradas. A medida que el ferry ganaba velocidad,
el agua del mar se precipitó directamente hacia la cubierta abierta de vehículos. El agua se movía de un lado a otro, robándole rápidamente estabilidad y flotabilidad al barco. En cuestión de momentos, el barco volcó sobre su costado en las frías aguas del puerto belga. Las investigaciones posteriores lo calificaron de enfermedad del descuido, no de un error aislado. Las pasarelas del Hyatt Regency se derrumbaron después de un pequeño cambio en los detalles de las barras de suspensión. El vestíbulo de un hotel de Kansas City se convirtió en una zona de desastre por unas varillas de acero roscadas. En 1971, el Hyatt Regency presentó pasarelas de vidrio suspendidas sobre un atrio abierto. Los planes originales preveían que largas barras de suspensión atravesaron ambos niveles de pasarelas a la vez. Durante la fabricación, se modificó el diseño para utilizar segmentos de varilla más cortos y desplazados. La configuración modificada duplicó la carga en ciertas conexiones de vigas sin necesidad de volver a calcularla. En una noche de viernes muy concurrida, una fiesta de baile llenó las pasarelas superiores. La música sonaba mientras los invitados se movían rítmicamente por encima de los cientos de personas reunidas en el atrio. De repente, las conexiones fallaron y ambas pasarelas se estrellaron contra la multitud que estaba abajo. La investigación se convirtió en un caso histórico en la ética de la ingeniería y la responsabilidad del diseño. La inundación subterránea de Chicago comenzó con un pilote de construcción mal ubicado en un río. El centro de Chicago se despertó con los sótanos llenándose con el agua del río desde abajo. En 1942, los equipos trabajaron cerca del puente de la calle Quincy, sobre el río Chicago. Un contratista colocó un nuevo pilote demasiado cerca de un túnel de carga abandonado. El pilote de acero perforó el techo del túnel, creando grietas debajo del lecho del río. Al principio solo se detectó una pequeña fuga dentro del antiguo túnel. Los intentos de parchear el problema avanzaban lentamente, y el papeleo se desplazaba rápidamente entre los departamentos de la ciudad y las empresas. Entonces, una mañana, la sección debilitada finalmente cedió bajo la presión del río. El agua se vertió en kilómetros de túneles de carga, luego en sótanos y líneas de metro. De repente, las tiendas, oficinas y salas de ventas se encontraron sumergidas hasta los tobillos en el agua turbia del río. El puente Tacoma Narrows se desgarró debido a un modo de vibración aerodinámica que pasó desapercibido. Un elegante puente colgante de Washington literalmente se retorció hasta hacerse pedazos por el viento. El primer puente Tacoma Narrows se inauguró en 1940, esbelto y visualmente impactante. Su cubierta estrecha y sus vigas poco profundas lo hacían económicamente eficiente, pero aerodinámicamente sensible. Incluso los vientos suaves hacían que el camino se ondulara, lo que le valió a los lugareños el apodo de Gertie Galopante. Los ingenieros subestimaron cómo los vientos cruzados constantes podían introducir energía en las oscilaciones torsionales. Un día ventoso de noviembre, el puente entró en un violento movimiento de torsión a lo largo de su tramo. Los coches intentaron avanzar lentamente mientras la carretera se movía como una alfombra enrollable. Al final, algunas secciones de la cubierta se desprendieron y cayeron en Puget Sound. El colapso empujó a los ingenieros a tratar el viento como una banda de música invisible e implacable. El puente I-030 US de Minnesota se derrumbó debido a una única placa de refuerzo de tamaño insuficiente. Un puente interestatal muy transitado se derrumbó en cuestión de segundos porque algunas placas eran demasiado delgadas. El puente I-35W transportó tráfico sobre el río Mississippi a través de Minneapolis durante décadas. Durante su diseño original, algunas placas de refuerzo se calcularon mal y se construyeron de tamaño insuficiente para las cargas. Con el paso de los años, el puente ganó peso extra debido a la repavimentación, las barreras y los equipos de construcción. Una tarde de verano de 2007, el tráfico se ralentizó a través de la vieja estructura. Los materiales de construcción quedaron sobre la cubierta,
lo que estresó aún más los puntos de conexión que ya estaban comprometidos. Una placa de refuerzo crítica finalmente se fracturó, desencadenando una cascada de fallas estructurales más amplia. Todo el tramo central se hundió en el río durante la hora punta de los días laborables. Los investigadores rastrearon todo hasta pequeños dibujos en hojas de diseño de la década de 1960. La gran leyenda del Chicago Fire culpa a una linterna pateada en un granero. El incendio de una ciudad entera sigue vinculado a una vaca que probablemente no fue la culpable. En 1871, las llamas arrasaron Chicago, destruyendo miles de edificios en 2 días. La famosa historia apunta al granero de la Strana, o Lie, en el lado suroeste de la ciudad. Según la leyenda, durante el ordeño vespertino, una vaca derribó un farol. Si esto realmente ocurrió es algo que todavía no está claro, y los periodistas admitieron posteriormente que hubo exageración. Lo que más importaba era la ciudad de madera seca, los edificios abarrotados y los fuertes vientos. Una vez que comenzó el incendio, las chispas saltaron fácilmente por las calles y aceras de madera. Los bomberos lucharon contra las llamas cambiantes mientras los equipos fallaban y la presión del agua caía peligrosamente. Una historia de origen único se convirtió en folclore de un desastre con muchas causas más profundas. El desastre de gas de Bhopal se desencadenó cuando el agua entró en un tanque de pesticidas. Una tubería contaminada provocó uno de los peores eventos de intoxicación industrial del mundo. En 1904, una planta de pesticidas de Union Carbide funcionaba junto a barrios superpoblados de Bhopal. De alguna manera, el agua entró en un tanque de almacenamiento que contenía una sustancia química altamente reactiva, isocianato de metilo. La reacción calentó el tanque, generando presión y obligando a desactivar los sistemas de seguridad. Los operadores malinterpretaron las señales de advertencia tempranas y asumieron que los instrumentos estaban funcionando mal una vez más. A altas horas de la noche, una nube tóxica se extendió sobre las familias que dormían en las cercanías. Miles de personas murieron en cuestión de horas y muchas más sufrieron después complicaciones de salud de por vida. Los hospitales estaban desbordados y los médicos apenas sabían qué sustancia química estaban tratando. El desastre convirtió a Bhopal en un símbolo de riesgo industrial descontrolado cerca de comunidades vulnerables. La explosión en la refinería de Texas City comenzó con un tambor de purga demasiado lleno. La puesta en marcha de una refinería en Texas terminó con una explosión que se sintió a kilómetros de distancia. En 2005, la refinería de Texas City de BP reinició una unidad de isomerización después del mantenimiento. Los operadores llenaron demasiado una alta torre de refinado mientras los indicadores de nivel daban lecturas engañosas. Los hidrocarburos líquidos ingresaron en un tambor de purga, diseñado principalmente para vapor, no para líquido. El recipiente y el conducto de ventilación no pudieron soportar el volumen y arrojaron una nube. Una gran columna de vapor inflamable se extendió por el suelo hacia los vehículos estacionados. Es probable que una camioneta en marcha haya sido la fuente de ignición con su motor en marcha. La explosión resultante destrozó edificios, devastó remolques y mató a trabajadores en el lugar. Investigadores destacaron equipos desgastados, una ubicación deficiente y un sistema de eliminación peligrosamente obsoleto. Las sobredosis de radiación de Terac 25 se debieron a un error tipográfico en el software de condición de carrera. Una máquina de terapia médica administró sobredosis masivas porque el código confió demasiado en sí mismo. El Terac 25, construido en la década de 1980, utilizaba un software para controlar los tratamientos de radiación. Los ingenieros eliminaron muchos bloqueos de hardware, asumiendo que la nueva programación detectaría estados inseguros. Una condición de carrera sutil permitió que la entrada rápida del teclado pasara por alto por completo ciertas comprobaciones de seguridad. Los operadores que trabajaron rápidamente pudieron cambiar las configuraciones más rápido de lo que mostraba el software actualizado.
Los pacientes yacían en la mesa de tratamiento, mientras rayos invisibles disparaban dosis incorrectamente altas. Algunos informaron sensaciones de ardor y destellos extraños antes de que aparecieran lesiones graves, días después. Las investigaciones inicialmente culparon a los operadores, hasta que repetidos incidentes obligaron a un escrutinio técnico más profundo. Con el tiempo, el código de la máquina se convirtió en un ejemplo clásico de suposiciones letales sobre software. Los generadores de respaldo de Fukushima fallaron porque se subestimó la altura de uno de los malecones. Una planta nuclear construida para olas de un tamaño determinado se topó con un océano muy diferente. Un gran terremoto sacudió la costa de Tohoku, Japón, y Fukushima Daiichi. Los reactores se apagaron automáticamente y se pusieron en funcionamiento generadores diésel para alimentar los sistemas de refrigeración. Poco después, un imponente tsunami arrasó las defensas costeras diseñadas para olas más pequeñas. El agua de mar inundó los sótanos donde se encontraban juntos los generadores de respaldo y los cuadros eléctricos. Sin energía, las bombas dejaron de circular refrigerante a través de los núcleos calientes del reactor. El hidrógeno se acumuló y explotó, destruyendo las secciones superiores de los edificios del reactor. Los televidentes de todo el mundo vieron a trabajadores japoneses luchando contra una contaminación invisible y de largo plazo. El desastre reescribió los supuestos de seguridad sobre el riesgo de inundaciones, la ubicación de los respaldos y los peores casos. Knight Capital perdió cientos de millones por un viejo cambio de código. Una sola bandera de configuración convirtió el parqué bursátil de Wall Street en una impresora descontrolada. En 2012, Knight Capital implementó un nuevo software para gestionar una función de intercambio de Nueva York. Algunos servidores se habían actualizado, pero otros aún tenían código comercial, experimental e inactivo. Cuando el sistema se puso en marcha, una bandera heredada activó la ruta de código incorrecta. En lugar de modestos pedidos de clientes, las máquinas de Knight inundaron el mercado con operaciones rápidas. Durante 45 minutos caóticos, la empresa compró caro y vendió barato automáticamente. Las acciones oscilaron violentamente a medida que los algoritmos en otros escritorios reaccionaban a movimientos de precios extraños. Cuando Knight cerró todo, las pérdidas se acercaban a los $500 millones. El fiasco demostró que en finanzas, solo probar en producción puede ser fatal. Un error al copiar y pegar en una hoja de cálculo ayudó a subestimar el riesgo en el caso de la ballena de Londres. Unas cuantas celdas en una hoja de Excel suavizaron silenciosamente el aspecto de las apuestas masivas. En la oficina de Shape Morgan en Londres, un operador apodado la Ballena de Londres construyó posiciones complejas en derivados. Los equipos de riesgo observaron un modelo de valor en riesgo que resumía las pérdidas diarias potenciales de la cartera. Durante un rediseño de un modelo, alguien copió fórmulas pero omitió una operación de división crucial. La hoja de cálculo efectivamente promedió el riesgo en lugar de sumarlo, reduciendo drásticamente la exposición informada. Los gerentes vieron números que parecían estar cómodamente dentro de los límites y permitieron que las posiciones crecieran. Cuando el mercado cambió, esas operaciones produjeron miles de millones de dólares en pérdidas inesperadas a nivel mundial. Las autopsias mostraron capturas de pantalla de la hoja de cálculo defectuosa, con una fórmula incorrecta resaltada. Esa pequeña célula se convirtió en un símbolo de cómo el error humano se propaga dentro de los megabancos. El error en la fórmula de Excel de Reinhard Rogoff dio forma a las políticas de austeridad en todo el mundo. Un argumento económico a favor de duros recortes presupuestarios se basaba, en parte, en un error en una hoja de cálculo. Dos economistas de Harvard analizaron cómo se comportaban los países cuando la deuda superaba ciertos porcentajes del PIB. Su influyente artículo sugería que la elevada deuda gubernamental reducía drásticamente las tasas de crecimiento económico. Años más tarde,
un estudiante de posgrado intentó replicar los resultados utilizando los datos originales. Encontré una fórmula de Excel que excluía accidentalmente varios países con un alto nivel de deuda y un crecimiento decente. Una vez corregido, el dramático descenso del crecimiento parecía en general mucho menos pronunciado. Sin embargo, para entonces, los responsables políticos de Europa y otros lugares ya habían citado los hallazgos anteriores. Los debates sobre la austeridad, el estímulo y los límites de la deuda se habían basado en esa estadística defectuosa. Un simple error en la selección de un rango se convirtió en una advertencia para la investigación orientada a políticas.